¿Qué es Cabecova y a quién representa? Pues Cabecova es una confederación de asociaciones de vecinos formada por las federaciones locales de toda la Comunidad Valenciana. Entonces, en estos momentos hay 17 federaciones que van desde la Federación de Castellón, Villarreal, vamos bajando hacia abajo, pues no sé, Valencia, Burjasot, podemos bajar hacia Alicante, Elda, hasta Torrevieja. Entonces, estas asociaciones, que están en sus federaciones locales, forman parte de lo que es la confederación. Y además también contamos con medio centenar, más o menos, de asociaciones que de forma individual están en la confederación porque no han podido formar todavía, o porque son pueblos muy pequeños y no pueden formar una federación local, ¿no? En conjunto, en nuestra confederación hay unas 400 asociaciones de vecinos, y en cuanto a afiliados, pues podremos estar por encima de los 150.000 socios. Nos gustaría que nos hablaras qué reivindicaciones más importantes o más destacadas ha llevado a cabo Cabecova en cuanto a servicios públicos tan importantes como puede ser sanidad, transporte, educación. Sí, bueno, por ejemplo, en sanidad, creo que somos la única organización social que está en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Y por tanto ahí tenemos una estructura en la que estamos constantemente presionando para que los consejos de salud se convoquen y que además puedan abordar las dificultades y los problemas reales que tenga el departamento correspondiente. Es una batalla permanente porque hay una resistencia total a que se convoquen, a que tengan un papel, y nosotros estamos pues, intentando que eso funcione como un vehículo de participación. Pero claro, en los temas concretos, pues nosotros estamos trabajando, pues por ejemplo, apoyando las movilizaciones que hay en relación a la fe, por ejemplo. No tanto porque queramos que la fe vuelva a tener, la antigua fe, el mismo espacio que tenía, pero sí queremos una solución para ese espacio que tiene que ser sanitario. Y ahí pues está trabajando para intentar que haya una respuesta. Ahora nos han comentado que puede haber una respuesta, pero hay muchas ambigüedades y vamos a seguir trabajando. Algo parecido ocurre con la educación. Con la educación funcionamos más en base a las plataformas que hay de defensa de la enseñanza pública, y somos pues una parte de esas plataformas en las que nosotros pues intentamos ser una voz un tanto equilibrada, porque a veces los intereses de los sindicatos chocan con los intereses de los padres, etcétera, etcétera, y parece que nosotros somos un poco un elemento equilibrador, ¿no? Y estamos apoyando todas las movilizaciones en defensa tanto de la sanidad pública como de la enseñanza pública. También estamos trabajando todo lo asociado con la ley de dependencia. También estamos en las plataformas colaborando con las asociaciones más afectadas, las que realmente, digamos, tienen un peso en esta actividad, pues nosotros estamos ahí colaborando, ayudándoles. Ante la situación actual en que vivimos de crisis, sabemos que Cabecova lleva adelante proyectos destinados a los vecinos. Me gustaría que nos hablaras un poco de estos proyectos y qué pueden hacer los ciudadanos y dónde dirigirse para tener acceso a estos programas o proyectos que desde Cabecova pues estáis desarrollando. Sí, bueno, esta acción de Cabecova es una reflexión del propio movimiento vecinal, en el sentido de que cuál es el papel del movimiento vecinal cuando aparece una crisis como tan profunda como la que tenemos, ¿no? Y ahí teníamos dos opciones: o seguir en la misma dinámica de siempre, pues eso, el semáforo que no funciona, el charco que hay encima de no sé dónde, o ser conscientes de la gravedad de la situación. Nosotros, yo creo que fuimos una de las primeras organizaciones que nos asustamos un poco de lo que ocurría en nuestros barrios, ¿no? Empezamos a detectar cosas que no aparecían todavía en las estadísticas, como el cierre de muchos comercios, muchos carteles de alquiler, de venta de viviendas. Y entonces Cabecova es cuando da este pequeño, si se puede llamar así, giro, y pone en marcha un proyecto muy ambicioso que nosotros le hemos llamado Entre Vecinos. Es un proyecto en el que aparecen diversas líneas de trabajo, pues por ejemplo desde lo más primario, que son las tiendas solidarias, que están funcionando de una manera regular y de manera bastante potente en dos barrios de la ciudad de Valencia, en Benicalab y en la Cruz Cubierta, y hay otros barrios que están incorporándose poco a poco a esta dinámica. Claro, decir, las tiendas solidarias, ¿en qué consisten? Pues consiste en agitar la solidaridad del barrio
para la recogida de alimentos y el reparto de alimentos. Dice, bueno, pero esto lo hacen ya otras entidades y demás. Sí, pero hay una diferencia. Nosotros lo que intentamos es que el propio barrio sea responsable de su propia gente, es decir, que la solidaridad nazca del barrio, por eso se llama Entre Vecinos el proyecto, ¿no? Y junto a este hay más cosas. Pues, por ejemplo, ahora estamos desarrollando, hemos tenido una subvención importante de la Caixa para desarrollar el proyecto de mediación vecinal, que consiste en evitar que los vecinos, incluso en esta situación complicada económica, acaben todos los conflictos en los juzgados, ¿no? Con los gastos que eso conllevan, con las situaciones de tensión que se producen y demás, ¿no? Y entonces hemos puesto un servicio gratuito de mediación vecinal con una serie de equipos detrás, fundamentalmente de voluntarios, muy bien preparados, con las titulaciones pertinentes, etcétera, etcétera, que hace que este tema tan delicado de la mediación podamos garantizar que el proceso que nosotros empezamos son procesos que se llevan seriamente, ¿no? Por otro lado está también el Banco del Tiempo. Bueno, hemos creado un Banco del Tiempo en el que pues, un grupo de personas pues, intercambian actividad, de tal manera que se apoyan unos a otros, ¿no? Estamos hablando tal vez de una mayor implicación, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no?, en su propio barrio, y ahora nos gustaría que nos hablaras de lo que es la economía colaborativa y si creéis desde Cabe Cova que es una solución, una puerta para intentar salir de la situación económica en que muchos ciudadanos actualmente pues, se encuentran. Sí, ahí nosotros estamos, no solo nosotros, sino mucha gente está preocupada, sobre todo por los ciudadanos de más de 45 años que están fuera del mercado laboral y que casi todos los mensajes que reciben es que no van a volver a trabajar o en unas situaciones muy extrañas, ¿no? La reflexión, por ejemplo, es muy sencilla de hacer. ¿Cómo es posible que personas, hombres y mujeres de 45 años, que están en plenitud de sus condiciones físicas, con una experiencia laboral muy importante, cómo es posible que eso no seamos capaces socialmente de aprovechar esas capacidades, ¿no? Pues de ahí arranca la idea de la economía colaborativa, que se puede expresar a veces en la formación de cooperativas, de pequeños grupos de trabajo, de intercambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea básica y lo que nosotros pretendemos es, a través sobre todo de jornadas formativas, es decir, mirar, esto se puede hacer y se puede hacer así y no cuesta tanto. Significa poner en contacto a personas que no se conocen, que a lo mejor con un poquito de recursos que pone cada uno, pues se puede montar una pequeña empresa o una pequeña cooperativa mínima, ¿no? Y alguna gente está encontrando caminos por ahí, ¿no? Pero es terrible, ¿no?, el que haya tanta gente desplazada de la aportación social que supone su formación, su experiencia y demás, ¿no? Fíjate que nosotros somos gente que presume de conocer su barrio, ¿no?, presume de conocer a la gente. Pues yo he llegado a dudar de que yo conozca bien a mi barrio y a la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando se pone en marcha un mecanismo, por ejemplo, de reparto de alimentos, y te encuentras con 120 o 130 familias que prácticamente no tienen nada, dices, ¿y esto está en mi barrio? Pues yo creía que esto, en mi barrio sí, sé que hay dificultades, que hay problemas, tal, pero esto está en mi barrio, son familias jóvenes, españolas, algunos son extranjeros, esto está en mi barrio, esto es de verdad. Yo nunca había visto una cola, pues no sé, de 40 o 50 personas en la puerta de mi asociación a recoger leche y cosas de estas. Es que es algo que nos ha dejado absolutamente sorprendidos, ¿no? ¿Y crees que los ciudadanos, los vecinos, el movimiento vecinal cada vez está más implicado, está más concienciado, colabora más? Yo creo que sí. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el asociacionismo es complicado, en el sentido de que es un sacrificio para todo el mundo. Es decir, es que hay que pagar un local, hay que reunirse, hay que tener una cierta ideología social, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Y entonces esto contrasta con la dinámica social en la que estamos. Es decir, la dinámica social en la que estamos es, pues, bueno, que estamos, o que una parte de la sociedad está,
que es progresar a nivel prácticamente individual, ¿no? Es decir, pues lo que se decía antes, pues ahora tengo un coche, ahora tengo otro, y ahora otro mejor, y ahora otro mejor, y otro mejor, y para eso no se necesita estar en una asociación de vecinos. O sea, a veces nos sorprende cuando alguien llega a la asociación de vecinos y lo primero que nos pregunta es, oye, ¿y aquí cuánto se cobra? Digo, ¿cómo que cuánto se cobra? Si aquí lo que vienes es a aportar, o sea, aquí vas a pagar una pequeña cuota anual, y luego vas a prestar tu tiempo a intentar resolver cosas. Vamos a hablar de ahora tal vez de estandartes, ¿no?, de lo que serían el movimiento vecinal, y me gustaría que nos hablaras de vuestra opinión desde CABE Cova sobre la peatonalización de determinadas calles, el tema de las bicis eléctricas, el transporte público, porque creo que son temas que siempre han estado en la bandera, ¿no?, de una asociación vecinal. Yo creo que a veces nosotros, como viajamos poco y no vamos por ahí, por Europa y por algunos sitios de estos, no vemos cómo otros países han resuelto cosas que aquí nos parecen sorprendentes, ¿no? Entonces, cada vez más las ciudades, las gordas y las pequeñas sobre todo, pues va digamos, el peatón, la persona va ganando espacio poco a poco, ¿no? Y nos lleva mucha ventaja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en cualquier ciudad parece que quien está gobernando cree que un enfrentamiento con el automovilista, que es por otro lado el peatón, le va a suponer un desgaste electoral, una cosa de estas, y van retrasando propuestas que harían que las ciudades fuesen más habitables, más cómodas, más agradables, y entre ellas está las peatonalizaciones de no solo los centros históricos, sino muchas zonas de las grandes ciudades que pueden ir peatonalizándose y pueden hacer que el ciudadano que vive en ese entorno pues pueda tener unos espacios de calidad de vida que no tenía, ¿no? Luego también ya, casi para finalizar, me gustaría que nos hablaras del movimiento de consumidores, cuál es vuestra relación con ellos, porque aparte los vecinos, aparte de ser vecinos, movimiento vecinal, es un movimiento de todos son consumidores, y creemos que son dos movimientos que están muy ligados, ¿no?, y van casi de la mano, ¿no? Sí, de hecho la confederación es Confederación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores, y por tanto en nuestra intención, cuando constituimos la confederación, estaba el abarcar también el espacio de usuarios y consumidores. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, primero porque no estamos sobrados de tanta gente y tantos recursos como para abarcarlo todo. Pero en segundo lugar había una razón muy interesante, y era la existencia de ya organizaciones de consumidores consolidadas, reconocidas y que funcionaban, como es el caso de UC, por ejemplo. Siempre hemos pensado que las asociaciones de consumidores pueden tener buenos equipos de asesoramiento, vamos a llamar así, o ADOS o lo que haga falta, pero que no tienen patas por abajo en el sentido de una red de locales que llegue a todos los barrios. Al movimiento vecinal le ocurre todo lo contrario. El movimiento vecinal tiene una red tremenda de locales y de puntos de referencia, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo no tiene equipos potentes que puedan atender una demanda de tipo consumo. Pues yo creo que el encaje de esas dos situaciones crean unas excelentes condiciones para que el movimiento vecinal y el movimiento de consumidores tengan muy buena relación.